Si piensas que la Navidad es un monopolio dirigido por un solo hombre desde el Polo Norte, te han contado la historia incompleta. La realidad es que la distribución mundial de regalos es una operación descentralizada y multicultural. Hoy descubriremos quién está a cargo de la repartición de regalos en las diferentes partes del mundo. Europa es la región con la logística más compleja. Aquí, la historia pesa más que la mercadotecnia. En Escandinavia, la memoria tradicional sigue viva. En Suecia, el encargado es el Jultomten, un gnomo de Navidad. Pero hay un detalle con su historia. Originalmente, la figura era el Julbok, la cabra de Navidad. En Finlandia, la fusión es total. Su figura moderna se llama Joulupuki, que literalmente significa cabra de Yule, siendo Yule una celebración precristiana nórdica. Es un recordatorio de que antes del cristianismo, quien traía la suerte no era un santo, sino la naturaleza misma. En Islandia, la logística es de microenvíos. No tienen uno, sino 13 repartidores. Los Jólasveinar o Jul-lads son figuras del folclore que bajan de las montañas en días diferentes, cada uno con una personalidad distinta. Si nos movemos al bloque del este, Santa Claus pierde su jurisdicción. En Rusia, Bielorrusia y Ucrania históricamente, el jefe es Diet Moroz, el abuelo frío. Diferencias clave con Papá Noel. Viste a menudo de azul o plata, no solo de rojo. No trabaja solo, viaja con su nieta Sniegurochka, o la doncella de nieve. Su fecha pico no es Navidad, sino Año Nuevo. En los Países Bajos, el sistema es único. Sinterklaas, o San Nicolás, no viene del Polo Norte. Según la tradición neerlandesa, él vive en España y llega en barco de vapor a mediados de noviembre. Es el único repartidor que prefiere el sol ibérico a la nieve polar. Bajamos al Mediterráneo, donde el calendario de entrega se extiende. Italia tiene quizás el sistema más extenso, con 3 operadores distintos según la fecha y la región. El estándar Babbo Natale, equivalente a Papá Noel en Navidad. En zonas como Sicilia, Verona o Bérgamo, quien llega el 13 de diciembre es Santa Lucía. Y el gran cierre nacional es el 6 de enero con la Befana, una bruja que, según la leyenda, se habría negado a acompañar a los Reyes Magos por quedarse limpiando su casa. Luego, arrepentida, empezó a volar en escoba y deja regalos a los niños buenos y carbón a los malos en compensación por no haber podido llevarle regalos al niño Jesús. En Grecia, si esperas regalos el 25 de diciembre, te tocará esperar. Su portador de regalos es San Basilio, y su llegada coincide con el 1 de enero. Es una celebración de inicio de ciclo, no de natividad. España es famosa por los Reyes Magos el 6 de enero, pero tiene operadores regionales únicos. En el País Vasco y Navarra, el olencero es un carbonero que baja del monte. En Galicia, el apalpador que toca la barriga de los niños para ver si han comido bien. Y en Cataluña, el tío de Nadal, un tronco mágico al que hay que hacer defecar regalos a golpes de bastón. En Asia, la Navidad occidental se mezcla con creencias locales. En Japón, la Navidad se ha adaptado con Santa San o Santa Kurosu. Además, existe la figura de Hotei-Osho, un monje budista que trae buena fortuna. Pero la tradición verdadera llega el 2 de enero con los 7 dioses de la fortuna en su barco del tesoro, Takarabune, quienes no traen regalos materiales sino metafóricos como parte de las celebraciones de Año Nuevo. En China, la figura se ha secularizado con Shengdan Laoren, el anciano de Navidad. Y en Filipinas, debido a su herencia hispana, esperan a los 3 Reyes Magos, Tatlong Haring Mago, en enero. En África, las potencias coloniales dejaron su huella, pero los nombres se han adaptado. En Sudáfrica, la influencia neerlandesa persiste y se le conoce como Sinterklaas o Father Christmas.
Mientras tanto, en Tanzania y Kenia, el nombre se suajiliza a Baba Krismasi. Y en el norte, en países como Egipto, la tradición copta espera a Baba Noel. Finalmente llegamos a América. En Estados Unidos y Canadá, la hegemonía de Santa Claus es absoluta, con variantes curiosas como el Kanaka-Loka en Hawái, aunque Hawái está ubicado en Oceanía. Pero al sur del río Bravo la cosa cambia. En casi toda Latinoamérica existe una suerte de jurisdicción compartida. Por un lado, la tradición religiosa del Niño Dios o Niño Jesús, quien trae los regalos por ser su cumpleaños. Por otro, la influencia global de Santa Claus, conocido como Papá Noel. En muchas familias ambos operan simultáneamente. Cabe destacar dos casos particulares de variantes del nombre Papá Noel. Costa Rica, donde transformaron a San Nicolás en el cariñoso apodo de Colacho, diminutivo de Nicolás. Y Chile, donde al hombre del traje rojo se le conoce como el viejito pascuero. Y no podemos cerrar este informe sin mencionar a la tradición de España y otros países hispanos, los Reyes Magos. Su logística es distinta. Usan camellos, viajan en equipo de 3 y piden que dejemos zapatos, agua y pasto la noche del 5 de enero. Es el cierre oficial de la temporada mundial de regalos. Como ven, no importa si es una cabra, una bruja, un niño, un anciano o 3 reyes. El ser humano tiene una necesidad universal: usar figuras mágicas para enseñar a ser generosos a los unos con los otros sin esperar nada a cambio.